Esta es la segunda lección que estamos presentando para ayudar a nuestros parientes, seres queridos, amigos, conocidos, sobre el tema de la supuesta salvación por la fe sola. Hemos explicado en la primera lección que nadie cree esto, nadie, porque los que enseñan esta doctrina insisten en que hay que oír, hay que arrepentirse, hay que confesar a Cristo, hay que invocar el nombre de... Entonces, ellos no creen en la salvación por la fe sola. Me extraña mucho que sigan enseñando tal doctrina. Sin embargo, vamos a seguir examinando argumentos de los proponentes de esta falsa doctrina. Nos dicen, por ejemplo, que Cornelio en Hechos capítulo 10, que él y su casa fueron inspirados, o sea que recibieron el don del Espíritu Santo y hablaron en lenguas antes de ser bautizados. Y por eso concluyen que la salvación viene antes del bautismo. Bueno, un estudio cuidadoso de Hechos capítulo 10 y también el Hechos 11 continúa el tema, pero en Hechos 10 es un capítulo muy importante, muy significativo, cuando el Señor abre la puerta a los gentiles. Hasta Hechos 10, el Evangelio se había predicado a judíos y samaritanos. Y ahora Dios quiere que los apóstoles empezaran a predicar también a los gentiles. Pero para convencer a Pedro y sus 6 compañeros de que Dios ahora quería que ellos predicaran a los gentiles, el Señor les dio el don de hablar en lenguas a Cornelio y su casa, como había dado este don a los apóstoles el día de Pentecostés. Era para convencer a Pedro y sus compañeros de esta gran verdad de que ahora el Evangelio es para todas las naciones. Jesucristo había dicho, id y predicad el Evangelio a todas las naciones, pero era necesario este evento de Hechos capítulo 10 para convencerles que ellos, habiendo recibido el mismo don que nosotros, entonces, ¿cómo podemos rehusar el bautismo para ellos? Entonces ellos fueron bautizados, pero no eran salvos antes de ser... O sea, el don de lenguas no tenía nada que ver con el perdón de pecados. Los dones del Espíritu Santo era para tales propósitos como acabo de explicar. Revelar la verdad y confirmar la verdad. Ahora, entonces, Hechos 11, 18, los hermanos, habiendo observado este fenómeno, ellos dicen, pues entonces, ¿verdad? Dios, Él ahora ha concedido el arrepentimiento para vida a los gentiles también. La Biblia explica el propósito de dar el don de lenguas a Cornelio y su casa. Otro argumento, dicen que
todos los textos que enseñan el bautismo, y son muchos, enseñan que el bautismo salva simbólicamente. La Biblia no dice eso. Eso no es Biblia. Es nada más otra salida. Es otra salida. Los que enseñan la salvación por la fe sola, ellos se han engañado. Ellos han aceptado diferentes aspectos del calvinismo, que enseña que el hombre nace pecador, que el hombre nace habiendo heredado la naturaleza caída de Adán. Eso no es Biblia, eso es calvinismo y es doctrina de demonios. El infante, los católicos y otros practican lo que ellos llaman el bautizo infantil, y eso hace burla del bautismo. No es bautismo, bautizar es sumergir, y ellos no practican eso en cuanto a los infantes. Pero también dice que es para perdón de pecados, y el infante no nace pecador. Eso simplemente no es cierto. Entonces, al decir que estos textos enseñan que el bautismo salva simbólicamente, es completamente erróneo. Primera de Pedro 3:21, dice el apóstol Pedro que el bautismo salva. El bautismo salva. Pero ellos enseñan que las aguas del diluvio de Noé no salvaron a Noé y familia, que los que estuvieron en el agua murieron como pecadores, que el arca era tipo de Cristo y que el bautismo es una figura de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el que nos salva. Ahora, debemos estudiar con cuidado lo que Pedro está diciendo. Este texto no enseña que el bautismo es una figura. La salvación física de Noé y familia por agua, dice Pedro, por agua, no dice por el arca. La salvación era por agua, y eso era tipo y el bautismo es el antetipo o el cumplimiento del tipo. Y como el agua salvó a Noé de aquel mundo de perdición, el agua del bautismo nos salva del pecado. Muy interesante la palabra antetipos, es palabra griega, antetupos. Y según el interlineal de la Cueva, el texto griego dice él que también nos, como antetipo, ahora salva el bautismo. Es lo que el texto dice. Esto es algo innegable. No se puede refutar. El bautismo es antetipo de la salvación de Noé por agua, y el bautismo salva. Negar eso es negar la Biblia. No es tipo o figura, más bien es el antetipo del tipo o figura de la salvación de Noé. Como Noé y familia fueron salvos de la maldad y corrupción del mundo por agua, por el diluvio, así también nosotros somos salvos del pecado por el bautismo. El bautismo no es símbolo o figura, sino el antetipo, o sea, la cosa simbolizada. Es
agua literal y salva. Sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y para perdón de pecados, salva. En cuanto a Marcos 16, el que crea y sea bautizado será salvo. Dicen ellos, no, pero este texto no dice que el no bautizado está condenado. Es como decir, el que creyere y tomare la cena será salvo. Es decir, el bautismo es uno de los muchos mandamientos que los cristianos deben obedecer, pero que no son para obtener la salvación. Dicen que es importante el bautismo, porque es un mandamiento y debemos obedecer los mandamientos, pero no solamente debemos ser bautizados, sino también debemos tomar la cena y ofrendar, visitar enfermos y hacer muchas buenas obras. Dice el credo de los bautistas que el bautismo es necesario para la obediencia, pero no para la salvación. Es decir, la obediencia no es necesaria para la salvación. ¿Qué clase de maestros religiosos son aquellos que dicen que la obediencia no es necesaria para la salvación? No, el bautismo no es como la cena, no señor. No es como el visitar enfermos, no es buena obra. El bautismo es un acto de obediencia en el cual somos bautizados en la muerte de Cristo, bautizados en el un cuerpo, bautizados para el perdón de pecados. Muy importante esto, pero muy importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús dice que para ser salvo el hombre tiene que hacer dos cosas: creer y ser bautizados. Un niño de primaria puede entender eso. Es como decir que 2 más 2 son 4. Hermanos, hay que animar a sus conocidos, amigos, parientes, convencerles que deberían usar su propia cabeza. No prestar su cabeza a los sacerdotes y pastores evangelistas, sino leer su propia Biblia. Porque es mensaje de Dios para usted, para cada individuo. Y será juzgado, en el día final, será juzgado por esa palabra. Y no habrá nadie a su lado. No habrá nadie a su lado. Padres, tíos, abuelos, sacerdotes, pastores, así para ayudarle. No, Señor. Estará solito, solita, siendo juzgado por su vida, por su obediencia o por su desobediencia. Los que no hacen estas dos cosas no serán salvos. Los que hacen solamente una de estas dos cosas no serán salvos. Ellos enseñan que Jesús no dice que el que no se bautiza será condenado. Si alguno no se salva y no se condena, ¿cuál será su condición? La enseñanza de los que enseñan la fe sola esa enseñanza no tiene sentido. Porque significa que el que cree y no se bautiza no será condenado aunque no sea salvo. No será condenado, pero no será salvo. Entonces, ¿dónde queda? Es la insensatez. Hermanos y amigos, esa es la insensatez de esta falsa doctrina de la supuesta salvación por la fe sola. No tiene sentido. Y seguramente no es
no es doctrina bíblica. Si el bautismo no es requisito para el perdón de pecados, entonces tampoco lo es la fe. Porque Jesús conecta las dos cosas. Él dice creer y ser bautizado. Son inseparables. Esto es una pregunta. Los que proponen esta enseñanza falsa, ¿creen ellos que la fe sola o que la cena, creen que la cena del Señor es para salvación? ¿Es para la remisión de pecados? No. No, ellos dicen que la obediencia no es necesaria para la salvación. Pero Hebreos 5, 8 y 9 dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen. Apúntelo, hermano, apunte Hebreos 5, 9. Hebreos 5, 9. Cristo es el autor de la salvación a todos los que obedecen. Este texto refuta clara y enfáticamente la supuesta salvación por la fe sola. En cuanto a Hechos 2, 38, de arrepentirse y ser bautizados para el perdón de pecados, la palabra para traduce correctamente la palabra griega eis, E-I-S, eis, que significa, dicen ellos, esa palabra significa con respecto a. ¿Para? Significa con respecto a. Dicen, por ejemplo, Mateo 12:41, se arrepintieron a, luego la palabra eis, la predicación de Jonás, que es decir, por causa de la predicación de Jonás. No, Jesús no dice eso. No hay ninguna versión que traduzca la palabra para con respecto a. Esto no es traducción correcta. La palabra para es completamente correcta. Entonces, obviamente, la supuesta explicación de ellos es otra salida. Ellos quieren escapar de la enseñanza bíblica de que el bautismo es para perdón de pecados. Y están tal vez en ignorancia, no sé, pero están defendiendo el calvinismo. Hay muchos que no entienden, no reconocen lo que están enseñando. No reconocen que en verdad ellos están enseñando un aspecto del calvinismo. Pero es cierto. Toda la cosa comienza con la idea de que el hombre nace pecador y el hombre no puede hacer nada. El hombre solamente puede creer en Dios y aún la fe es don de Dios. Dios le da aún la fe. El hombre no hace nada. El hombre nada hace. Es inactivo. Todo es de gracia. Y es mentira del diablo. Es doctrina de demonios. De pasta a pasta. Génesis, Apocalipsis. La Biblia enseña que el hombre es responsable. El hombre tiene que oír y entender y obedecer la palabra de Dios, o será condenado. Claro que sí. El hombre tiene que hacer algo. Aún el creer es hacer algo. Cornelio pregunta, ¿qué debo hacer? Y dice Pedro, creer. Es algo que hacer. Y es palabra activa. Indica y implica la obediencia. Este texto de Mateo 12,
41, no significa que los de Nínive se arrepintieron por causa de la predicación de Jonás, sino que se arrepintieron hacia. La palabra es para, hacia, siempre hacia algo. Hacia lo que Jonás predicaba, es decir, para obtener el beneficio que Jonás les ofrecía, si se arrepintieran. Jonás predicó la salvación y él nombró el requisito. Y los de Nínive aceptaron esta condición. Ellos se arrepintieron hacia la predicación de Jonás, lo que él predicaba, y esto les ofreció salvación y escaparon la condenación. Este texto en Mateo, en Hechos 2:38, significa lo que obviamente está diciendo. Para obtener. Y sabe el texto más útil para aclarar y enfatizar este punto es Mateo 26:28. Sería bueno, hermano, en su Biblia, en el margen, al lado de Hechos 2:38, escriba Mateo 26:28. Mateo 26:28. ¿Por qué? Porque dice que la sangre, Cristo derramó su sangre para la remisión de pecados. Y esta expresión es idéntica a Hechos 2:38. Las palabras griegas son idénticas. Si el bautismo no es para obtener el perdón de pecados, Cristo no derramó su sangre para remisión de pecados, porque la expresión es idéntica. Mateo 26:28 y Hechos 2:38. Hermano, si usted tiene algún pariente, amigo, alguien sincero, alguien honesto, alguien que esté dispuesto a usar bien la escritura, tiene que aceptar ese punto. No hay salida. No hay salida. Mateo 26:28, Hechos 2:38, para remisión de pecados. Derramó sangre para remisión de pecados. Arrepentirse, bautizarse para remisión de pecados. No se puede negar. No se puede negar. La palabra for, F-O-R, en inglés, es palabra ambigua. Y hay mucha confusión. Para, no. La palabra para no es ambigua. Todos saben lo que significa para. El caso de Pablo. Se acuerda que él estaba en el camino a Damasco persiguiendo cristianos, y entonces el Señor le apareció y le dio mandamientos y todo. Entonces Saulo estuvo en Damasco 3 días. Seguramente él creyó a Cristo. Seguramente él creyó la palabra de Cristo. Cuando Cristo le apareció en el camino, Pablo creyó, claro. Pero estuvo 3 días ayunando. Muy afligido. ¿Por qué? No había obtenido el perdón de sus pecados. Y dice Ananías, ya por fin dice, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Todavía los tenía,
Todavía los tenía. Ahora dice, lava tus pecados. Y luego Saulo fue bautizado y luego comió y ya era normal. El etíope, él está muy confuso, él no entiende lo que dice Isaías 53 y cuando Felipe le explicó, dice el eunuco, él dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice Felipe, bien puedes, si crees. Él confesó, creó que Jesucristo es el Hijo de Dios, descendieron al agua, Felipe el eunuco le bautizó, le sumergió en el agua, y luego el eunuco siguió su camino gozoso. Antes o después de ser bautizado. Pues obviamente, después. Lo mismo el carcelero, Hechos 16. ¿Cuándo se regocijó? Ya después de medianoche, cuando fue bautizado. Yo sé que mucha gente hace burla. Ustedes hacen el bautismo como su salvador. No, simplemente estamos defendiendo las palabras de Cristo y el Espíritu Santo para refutar la locura, la insensatez de los falsos maestros. No creemos, no enseñamos, nunca hemos enseñado que el bautismo es el todo. No, Señor. Hay 5 pasos: oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo y luego ser bautizado. El bautismo no vale, a menos que hayan tomado estos otros pasos. Muy interesante esto de Saulo, y también del etíope, y también del Cornelio. Yo quiero terminar este estudio enfatizando algo. La gente no va a entender usted y yo decimos, pero qué sencillo, es algo muy claro, muy entendible. ¿Cómo puede alguien estar confuso sobre esto? ¿Por qué? Porque se han comprometido a las doctrinas del calvinismo y tienen que aceptar las consecuencias de esa. Por ejemplo, al aceptar que el hombre nace pecador, entonces el siguiente paso es que hay que haber una elección incondicional. Dios escoge a todos para ser salvos o para ser condenados. Elección incondicional. Y luego Cristo muere por los elegidos. Solamente Cristo no muere por todos, Él muere por los elegidos. Luego el Espíritu Santo toca su corazón de los elegidos. Toca su corazón, ¡zas! Y luego no pueden caer de la gracia. Pues con razón van a enseñar que el bautismo no es necesario. Pues la verdad es que la enseñanza esa, la base, lo más básico es que el hombre no tiene que hacer nada. Él es de los elegidos o de los reprobados. Y los que tienen fe es porque Dios les da fe. Y no la pueden perder. No, ellos no pueden caer de la gracia. Es un sistema diabólico. Es un sistema diabólico. Y yo recomiendo, hermanos, que para ayudar a sus conocidos, amigos, parientes que se han engañado con esta idea de la fe sola, yo le recomiendo que estudie por lo menos los puntos principales del calvinismo. Y
los puede encontrar ahí en cualquier enciclopedia de los credos de las iglesias y todo. Es lo que enseña. Y el calvinismo prevalece a través de las iglesias que los hombres han establecido. Y ha engañado a millones de personas. Muy bien, así voy a concluir el estudio. Y como dije la otra vez, lo tengo escrito. Si alguien quiere estos dos videos, si lo quiere escrito, nada más me manda un email, waynepartain1 @gmail.com, y con todo gusto se lo mando escrito en un email para que lo estudie muy despacio. Muchas gracias por su muy buena atención y Dios te bendiga.